Hoy en un nuevo encuentro con ustedes, los medios de comunicación, para llevarle las novedades y las actualizaciones de este COVID-19 a Paysandú y a todo el Uruguay. Comenzamos para dar una noción primero cómo estamos situados a nivel nacional. Es decir que ustedes saben que hemos venido mejorando y que el país en su conjunto está mejor. Es decir, si nosotros tomamos el número de casos por día, el promedio por primera vez bajó a nivel nacional a cifras tanto como aproximadamente los 2.400, cifras que no se veían desde el 5 de mayo. O sea que evidentemente que en este mes y poquitos días hemos llegado a un número de casos por día a nivel nacional que ronda los 2.400 y que francamente muestra un descenso en los casos promedios por día. En el número de muertos a nivel nacional también hemos una cifra dura de bajar, pero de un promedio de 55 aproximadamente muertos por día, estamos ahora en un promedio de 40-41 muertos por día, lo cual muestra también una mejoría en la parte del número de muertos a nivel nacional. En cuanto al número de activos, eso se ha notado a nivel nacional, y en el momento peor que ustedes recuerdan de la pandemia, que fue en el mes de mayo y los primeros días de junio, se llegó a valores de 37.000 activos. Y de ahí hemos ido bajando a nivel nacional a 35, a 32, a 33, a 30, a 29, y hoy por hoy estamos en valores de 26.000 activos por día. O sea que quiere decir que si bien es una cifra alta, el descenso en el número de activos es claro. Y otro de los parámetros que nos permite evaluar cómo estamos es la positividad, que uno a veces se olvida, es decir, el número de casos por día que hay referido al número de test que se hicieron en el día. Esas cifras, recuerdan ustedes que anduvimos en valores hasta de 25%, lo cual es un número altísimo. Hoy por hoy, ese promedio de la positividad a nivel nacional está en valores de 14%. Es decir, ha bajado en una forma que podíamos decir considerable, pero todavía por encima, muy arriba de los valores de la positividad que debe ser. Ustedes recuerden que cuando nosotros estábamos bien, en el año 2020, teníamos una positividad que rondaba entre el 1 y el 2%, y que el límite de la positividad aceptable es el 4%. Y estamos hoy por hoy en 14%. Por lo tanto, todavía estamos en un estado que no es el deseable. Sí, francamente mejor. Y bueno, a nivel nacional, lo que más rompe los ojos, es decir, es la disminución de la ocupación de las camas de CTI. Ustedes saben que estuvimos casi rondando en el momento crítico del Uruguay, casi en las 600 camas por día de ocupación, es decir, unas 586 camas, que ese fue el tope al que llegamos. Y hoy por hoy estamos en un valor que podríamos decir de las 400 camas por día. O sea que de un nivel que se llegó a 600 camas por día a nivel nacional y que se hablaba de un posible colapso, que siempre se dijo que no iba a llegar y que el Uruguay iba a hacer todo el esfuerzo y que evidentemente el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud Pública actuaron de tal manera y apoyando y fortaleciendo tanto el medio mutual como el medio de ACE, que determinaron que nunca que no se llegara a ese colapso. Pero hoy por hoy se ha mejorado a nivel nacional a tal punto que estamos en las 400 camas de ocupación de CTI aproximadamente, lo cual habla de una franca mejoría del número de camas, lo cual muestra, y para aquellos que todavía tienen alguna duda, muestra que la vacunación tiene un efecto muy importante. La vacunación te permite empezar a ver tus mejorías por encima de un valor de 30%. Y hoy por hoy, ¿dónde estamos parados? Estamos parados
casi, vamos a hablar de números redondos para que la población entienda, aproximadamente en 40% de la población con 2 dosis. A partir de ahí, vos ves los resultados. O sea que estos resultados entonces creemos que se debe a la vacunación, de la cual no hay que dudar, a la que estamos jugados, y si bien no es el instrumento único, sí creemos que es muy importante la vacunación. ¿Qué sucede entonces a nivel local, a nivel de Paysandú ciudad, Paysandú departamento? Que lamentablemente, tenemos que decirlo, hemos estado todo este tiempo, y lo seguimos estando, en el peor lugar del Uruguay. Somos el departamento con el mayor número de índice de Harvard, y que recién, por suerte, bajamos por debajo de 100. 99 quedamos ayer, pero a pesar de eso seguimos siendo el peor departamento. Entonces, ¿qué pasó con el número de casos por día? Bueno, ahí es donde ustedes pueden ver la gran mejoría que tuvo el departamento. En el mes de mayo, nosotros los estudiábamos cada 10 días los valores, y fuimos pasando de 136 a 196, a 164 y a 194, es decir, que cada 10 días aumentábamos 30 casos. Cuando llegamos a lo máximo, que fue en los primeros días de junio, que llegamos a un valor de 206 casos promedio por día, notamos y lo dijimos, que lo que nos llamaba la atención es que en lugar de haber aumentado 30 casos nuevos, el promedio subió 12 casos nuevos. Eso fue lo que evaluamos entre el 1 y el 11 de junio. Y hoy por hoy, evaluando hasta la fecha de ayer, hasta el día 20, que son prácticamente 10 días, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con un promedio que habla de 127 casos por día. O sea que de un promedio de 206 bajamos a 127, es decir, que hemos disminuido, en lugar de aumentar, bajamos 79. Eso es una cosa muy importante, y eso habla de que el departamento entró en la sistemática del país. Hay algunos valores que no, que ahora lo vamos a analizar. Entonces, estamos con un promedio de casos por día que venimos bajando y que es notorio, y que ahora sí nos muestra una franca descenso que nos bajó en el índice de Harvard y en el número de activos, porque si ustedes recuerdan, hace un tiempo estábamos en 1.900 casos activos por día. Y hoy por hoy estamos aproximadamente en 1.500 casos de activos. Es decir, que también se ve la mejoría y la disminución del contagio. Hemos mejorado en que se contagia menos y que tenemos un menor número de casos por día. Lo que tenemos todavía, si bien ha mejorado, es el número de camas de CTI. El número de camas de CTI llegó a un tope de 25 camas por día. O sea que se fue creciendo hasta llegar a ese valor tope, que es un valor extremadamente alto para el departamento, hablando de los dos prestadores. Se logró producir un descenso, que lo notamos y fue bajando, hasta llegar a un promedio de 17, pero ahora volvimos a tener un pequeño aumento que hace que el promedio sea de 19 camas por día. De todas maneras, de 25 a 19, tenemos un descenso de ocupación del CTI de unas 22% menos de ocupación. O sea que también se ha bajado, pero uno lo ve como un descenso todavía lento, pero nuestro sistema a nivel de internación nunca colapsó y estuvo bien. El hecho de que haya habido todo este descenso en el número de casos promedios por día es todo como una rueda que va a continuación, es decir, baja el índice de Harvard, baja el número de activos por día y tenemos entonces una situación más estable. Pero eso no quiere decir que todavía estamos preocupados, que todavía no estamos bien, que seguimos siendo el departamento que tiene los peores índices del país y por lo tanto hay que seguirse cuidando.
Lo que llama la atención en este departamento, y que eso no lo hemos logrado bajar, y que eso nos tiene preocupado, y que este valor que les voy a decir no sigue los índices del país, es en el número de muertos. El número de muertos, si ustedes recordarán, en el mes de mayo, fueron 57. Ese índice andaba más o menos en 1.9 casos por ciento de mortalidad, de letalidad. Pero en los primeros 15 días, si tomamos los primeros 15 días de junio, van 35 muertos. Eso da un 2.3 de letalidad. Entonces, eso nos preocupa. Es decir, la letalidad en nuestro departamento no ha descendido. No ha descendido. Todavía está con cifras muy preocupantes, por más que sí, lo que nos deja ver un rayito de luz es que en los últimos 2 o 3 días hemos tenido muy poquitos muertos. Pero si tomamos el mes de mayo entero y tomamos los primeros 15 días del mes de junio, tenemos una tasa de letalidad que aumentó. Entonces eso te llama un poco la atención y eso también es de preocuparte. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que le pedimos a nuestros ciudadanos? ¿A qué estamos jugados? Como nos vamos a jugar esta tarde en el partido de Uruguay-Chile, que nos vamos a jugar todo. Estamos jugados a la vacunación. La población tiene que entender que hay que vacunarse. Nos hemos vacunado a buen ritmo, nos hemos vacunado en buen porcentaje, pero en el momento actual, que estamos con el pelotón del país, estamos llegando al 40% de vacunados. O sea, con las 2 dosis. Es decir, que con una dosis hay cerca de un 59%. ¿Qué tenemos que hacer? Un esfuerzo brutal por conseguir que en esta segunda etapa de la vacunación logremos vacunar por lo menos al 70 al 80% de la población. Así que este es nuestro objetivo, esto es nuestro pedido a la población y tenemos que pedirle en forma muy encarecida que hablen con el vecino, que hablen con el familiar, que hablen con los clubes sociales, que hay que terminar de vacunar. Y sobre todo, ¿a quién? A la población menor de 30 años. Lo hemos visto y lo hemos dicho a toda la prensa y ustedes han hecho un bien muy grande a la población porque se lo han permanentemente mostrado, que por debajo de los 30 años, es decir, la población que está por debajo de 30, que es la que no está vacunada y que es la que más tiene movilidad, esa población se llevaba un poquito más del 50%. Y hoy por hoy estamos en el 60-61% de la población no vacunada. Entonces, ese es nuestro objetivo, esa es la población que tenemos que ir a buscar y esos son los que pensamos que vamos a intentar de que se vacunen y al cual todos tenemos que colaborar, todos, y sobre todo a esa población joven que es el futuro del país, o sea que ustedes los jóvenes, ustedes tienen el país en las manos, nosotros trabajamos para ustedes porque nosotros ya estamos doblando el codo y esperando qué van a hacer nuestros queridos jóvenes, así que a los jóvenes les hablamos que concurran a vacunarse, que es muy importante la vacunación y que es lo único que ha mostrado una gran efectividad, por más que no es lo único, es la pata más importante y la otra pata la gente la tiene que entender, que es la movilidad. Y la movilidad depende de cada uno de nosotros. En estas condiciones tenemos que seguir cuidándonos de evitar las aglomeraciones. Señores de la comunidad, ustedes son los responsables, todos somos responsables porque todos la integramos, pero hay que disminuir la comunidad y hay que intentar que nuestros jóvenes concurran al vacunatorio y se vacunen. Esa sería entonces los 2 grandes objetivos. No pensar y no soltarnos por esta mejoría, que es muy buena, que es muy oportuna, pero que todavía
no nos da rienda suelta para que podamos volver a la normalidad. Así que si quieren volver a la normalidad, que esperamos que en poquitos, 50, 60 días capaz que llegamos, disminuyan la movilidad, no hagan aglomeraciones, no hagan reuniones sociales y vacunemos a nuestros jóvenes. Esa es la premisa y eso es lo que vamos a intentar entre todos hacer. ¿Cómo está funcionando el vacunatorio? Porque ahora hay prácticamente todas las personas que solicitaron agenda ya tienen fecha asignada, más de 5.000 ya tienen fecha asignada según lo que los datos oficiales, pero más que nada me preocupa el tema o saber cómo ha sido las mujeres embarazadas, si han acudido a vacunarse, que podían hacerlo sin agenda, si han tenido población precisamente que ha ido a vacunarse. Sí, en el vacunatorio estamos en este momento en una situación muy especial y importante para la gente porque no hay demora. En este momento, si usted, lo que yo le llamo registrarse, es decir, que usted ingresa y se registra y queda, como dice la gente, en la nube, para que el robot lo tome y lo agenda en muy poquitos días. No hay demora para agendarse, así que todo aquel que quiera agendarse, que quiera vacunarse, no va a tener problema. Las embarazadas han sido vacunadas de una forma muy importante y en especial en nuestro departamento, porque nosotros fuimos los que dijimos de la importancia de las embarazadas y fuimos los primeros que hablamos directamente con el ministro y quien nos escuchó y tomó la prioridad de las embarazadas. Por lo tanto, como eso lo teníamos claro y nosotros lo veníamos haciendo con sobrantes y veníamos vacunando a nuestras embarazadas, en Paysandú las embarazadas están casi todas vacunadas. Y sobre todo además porque esto sí que es lamentable, que a uno no le gusta, el número tan bajo de embarazadas que tenemos. Imagínense que a nivel país se van vacunando 13.000 embarazadas aproximadamente y ya están casi todas vacunadas. Entonces eso muestra la baja tasa de natalidad que tenemos nosotros, porque que todo el país tenga 13.000 embarazadas es un poquito, número demasiado bajo, ¿tá? Pero bueno, las embarazadas yo creo que Paysandú la priorizó y fue el primero que lo vio y fue lo primero que hicimos y nosotros comenzamos a vacunar nuestras embarazadas antes que cualquier parte del país, fuimos los primeros. Porque lo vimos, porque nos dimos cuenta y por eso lo alertamos y agradecemos a las autoridades nacionales que escucharon al interior y que siguieron lo que le dijimos. Así que eso, en ese sentido estamos muy agradecidos con el Ministerio de Salud Pública, con nuestro ministro que nos escuchó y bueno, y estamos en este momento con un vacunatorio que usted se registra y lo van a agendar en poquitos días. ¿Cuál es la situación en Guichón y Piedras Coloradas? En el interior del departamento han surgido diferentes brotes y ustedes saben que los dos brotes más grandes que tuvimos fueron Guichón y Quebracho. Esos fueron los grandes focos que tuvimos, por más que el COVID demostró que llega a lo más profundo de todos los lugares, porque lo tuvimos desde Ceballo y Cañada del Pueblo a Chapicuí, o sea que lo tenemos en todo el interior. Hubieron lugares muy especiales, como Quebracho y como Guichón, que fueron dominados. Guichón tuvo un brote que ya pasó y en el momento actual había comenzado como nuevamente a parecer que había un brote que ya se está dominando. Pero para que la gente vea, porque cuando los lugares son chicos, las medidas se pueden tomar mejor y se pueden ver los resultados, tanto Guichón como Quebracho, ¿con qué se liquidó el brote? ¿Con qué se liquidó? Con la disminución de la movilidad. No fuimos mirados muy simpáticamente, pero bueno, eso es lógico y eso está justo porque las medidas eran muy severas, pero aplicamos medidas severas de la movilidad, tanto en Quebracho como en Guichón, y con esas fueron las medidas en que los dos brotes se apagaron. O sea que si la población de Paysandú quiere estar segura si disminuye la movilidad, si va a mejorar, que se fije en Guichón y en Quebracho. O sea que eso es una muestra y un ejemplo de que las aglomeraciones para este bichito
que tiene una contagiosidad enorme, es lo peor que podemos hacer. Hay que evitar las aglomeraciones. El tema del seguimiento de los casos, ¿cómo vienen los prestadores, tanto Convepa como el hospital, haciendo un seguimiento? Porque por ahí mucha gente está planteando de que demora mucho en consultarles, se ha saturado, los recursos humanos son limitados, pero ¿se sigue haciendo como medida, se sigue haciendo el seguimiento caso a caso? Bueno, muy buena tu pregunta, porque así podemos contestarle a la población. Cuando en su momento le dijimos que los servicios médicos de fuera de hospital, los ambulatorios estaban saturados, han mejorado enormemente. Eso ha mejorado los hisopados, y yo lo veo francamente, y te lo puedo decir en qué, porque como a mí me conoce todo el mundo, cuando se tranca el sistema, recibo enorme cantidad de llamadas, tanto sea por WhatsApp o por Facebook o por teléfono, en el que me piden que los ayude porque están trancados. Y en los últimos días me han dado un respiro y he notado muchísimo menos, pero muchísimo menos, que me pregunten por el resultado o por qué no los van a hisopar. Ha habido un cambio. En cuanto a la posibilidad del seguimiento, todavía no lo tenemos. Es decir, aquel seguimiento que se hacía cuando estábamos con un número de promedio de casos más bajo y que podíamos seguir a todos los contactos, ese todavía no lo hemos retomado. Estamos cerca, pero ese seguimiento todavía no. Hacemos el seguimiento, sí, de los casos positivos. Los casos positivos sí, y también esos han mejorado, porque también esos me llamaban. Eso es cuando estaba todo saturado y había una respuesta que era muy tardía, me llamaban. Y hoy por hoy prácticamente no me llaman. ¿Ha habido incumplimientos sanitarios en los últimos días y las multas que hablaba el Ministerio de Salud Pública se van a aplicar en Paysandú? La Intendencia tiene varias presentadas por policía y todavía no ha aplicado ninguna. ¿Eso usted lo hablaba en ese poder? Sí, los incumplimientos, como tú sabes muy bien, es propio de los seres humanos y propio de los latinoamericanos. Y como el Uruguay está en Latinoamérica, los incumplimientos hay en todos momentos y en todos los lugares, como lo podemos ver tanto en el departamento de Paysandú como en otros lugares de Montevideo y sobre todo en Maldonado, que mostraron, y ustedes habrán podido ver a través de la prensa, cómo desarticularon fiestas, porque es increíble, fiestas de 100 personas con baile, y uno cuando ve que desalojan a todo eso, ¿qué gente es? Toda la gente joven, menores de 30, que son los que están, son el principal transmisor de la enfermedad. Entonces, esas cosas no se pueden hacer. Y bueno, pero eso le cuesta a la gente entrar, le cuesta entrar en la cabeza, y eso es lo que tenemos que apuntar. Por lo tanto, en nuestro departamento de incumplimientos hay cantidad. Y bueno, y es el poder está sobre todo a nivel de la Intendencia en poder hacer esa fiscalización y en poder poner esas multas que pensamos que eso se está cumpliendo, que es una etapa que es dura, que no es fácil, que no tiene un andamiaje fácil porque no está la legislación aceitada para eso, pero bueno, esperemos que se cumpla y esperemos que no tengamos que poner multa y que la gente entienda que hay que disminuir el movimiento por nada más que porque uno se da cuenta que esa es la respuesta, y si no, que se fijen en Quebracho y en Guichón. A nivel de contagios, ¿sigue siendo alto el número en lo que tiene que ver con menores hasta 14? Sí, el número en menores de 30 es alto, y por supuesto que si es menores de 30, los menores de 14 están dentro de ese grupo, y es un número también que preocupa porque es un número alto. Lo único bueno que tiene ese grupo es que por suerte no hemos visto cuadros graves y no hemos visto complicaciones importantes. Es un grupo etario que la lleva bastante bien a la enfermedad y que no hay mayores complicaciones. Pero sí es el grupo que te la va a transmitir. Entonces por eso hay que vacunarlo. Y por eso hay que pedirle que se muevan menos, porque ellos son los que llevan esa enfermedad a sus padres, a sus abuelos, a su tío y a la comunidad en general. ¿La P1 y se ha detectado alguna otra variante?
Por ahora no, por ahora simplemente es la P1, que es la que tenemos circulando, que prácticamente es el 100% que tenemos, y sí, y siempre tenemos en el horizonte la amenaza de la variedad Delta, que es la variedad de la India, que está en varios países e incluso ya está en algunos países de Latinoamérica. Entonces, cuando uno lo tiene en otros países de Latinoamérica, sabe que está ahí en la puerta. La variedad Delta está cubierta por las vacunas y la variedad Delta no aumenta la letalidad, sí el mayor número de contagios, más contagiosa que la P1. Entonces, es clarísimo, porque este virus, cuanto más casos hay, más complicaciones tiene el número de casos por día y el número de muertos y el número de internaciones en CTI. O sea que la variedad Delta te va a traer ese problema si entra. Esperemos que no, pero es una de las amenazas que el país tiene.